Bueno, comencemos a presentarles los temas más importantes. Son varios. En este caso, vamos a hablar del tema migratorio y vamos a referirnos a lo que decía ayer Nicolás Maduro en el programa que tiene en la televisión estatal en horas de la tarde. Se refería al maltrato, a la vejación o a la xenofobia de la que son víctimas venezolanos que se han marchado de Venezuela. En este caso habló de, a través de lo que es el plan Vuelta a la Patria, tratar de canalizar por allí el retorno de personas que son sometidas o han sido sometidas y así lo dispongan y deseen, el retorno, digo, de estas personas que han sido sometidas a vejaciones, xenofobia y maltratos. Es un tema que trasciende más allá de lo que es solo la opinión presidencial, porque hay una reseña casi que diaria de situaciones y circunstancias donde los venezolanos pasan por diversos contratiempos cuando se marchan de Venezuela. Recordando un poco lo que ayer adelantábamos y decíamos, un 39% de la población de los que se han marchado de nuestro país se concentra en Colombia, y esto ejerce una presión social en el vecino país que a la par tiene sus problemas y muy serios con la movilización de personas que se marchan por los hechos de violencia que se registran en diferentes partes de la geografía de Colombia, ¿no? En este caso, esto también ejerce una presión social mayor. De hecho, recordando también, Migración Colombia solicitaba la corresponsabilidad de los países del mundo, en buena medida, para poder asumir pues la atención de los migrantes venezolanos, como también solicitaba que esa corresponsabilidad en ayuda pudieran también o pudiera también ser canalizada hacia otros países donde hay muchísimos venezolanos, no solo Colombia, sino también Ecuador, Perú, Chile, Panamá, Centroamérica, México y quizá en otras partes del mundo. Hay muchísimos venezolanos distribuidos por la geografía planetaria. Bueno, entonces, esto anunciaba Maduro. Hay que ver en qué términos se va a canalizar todo ello y qué conversaciones, porque esto hay que hacerlo así, se pueden canalizar con las autoridades de los países donde hay venezolanos y aquellos que dispongan o decidan por maltratos o por xenofobia, por lo que fuese, regresar a Venezuela, poder entonces organizarse y, bueno, sencillamente retornar. Ya veremos si hay información en este sentido. Bueno, seguimos dentro de los temas de la agenda del día de hoy. Ayer finalizó el cuarto ciclo de conversaciones en Caracas entre el gobierno de Gustavo Petro, del vecino país, el Ejército de Liberación Nacional. Hay buenos augurios, sin embargo, voceros del ELN señalaban que este proceso está, entre comillas, bajo fuego, es decir, que hay factores de Colombia y también de otros sitios que están perturbando la posibilidad de llegar a un acuerdo. Por lo pronto hay un cese al fuego entre el gobierno o las Fuerzas Armadas del gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, pero eso pende de un hilo, porque es un tema extremadamente delicado. Ya daremos reseña, por cierto, de un enfrentamiento que hubo pues este fin de semana entre factores de las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional en el departamento del Arauca, vecino a la frontera con Venezuela. Lo cierto es que finalizó este proceso, que sigue avanzando. Ayer Maduro, por cierto, se refería al mismo y decía que hará todo lo posible y colocará todos los recursos y esfuerzos posibles para que se logre la paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Gustavo Petro. Así que bueno, ese es otro tema importante que también va destacando. Vamos a lo nuestro, vamos a el tema de primarias, ¿no? Estas primarias convocadas por un sector de la oposición que está organizado en la plataforma unitaria, las primarias del 22 de octubre. Bueno, hay mucha controversia a través de ellas. Por ejemplo, algunos factores han publicado en redes sociales criticando el que se use sencillamente el registro electoral permanente para la convocatoria a las personas que deseen o dispongan su participación el 22 de octubre. Algunos llegan a calificar esto como ilegal. A ello le han salido al paso otras voces replicando y respondiendo en cuanto a que sí se puede utilizar el registro electoral permanente porque es un documento público y la misma ley electoral lo establece así.
Quienes tenían obligación de registrarse no eran los que están allí en el REP, en este caso, o ratificar su participación en primaria. Eso tenían que hacerlo solo las personas que se encuentran en el exterior, a quienes la Comisión Nacional de Primarias, si tenían la disposición de participar en el proceso, tenían que actualizar sus direcciones. Personas que viven fuera de Venezuela, que creo que en un número, si mal no recuerdo, de 300.000, se ofrecieron sus datos. La mayoría no lo hizo. En todo caso, los que viven en Venezuela, los que están y quieren participar en el proceso del 22 de octubre, de acuerdo a una interpretación que surge del propio seno de la plataforma unitaria y desde luego de la Comisión Nacional de Primarias, no tienen por qué estar registrándose, ni hubo nunca una exhortación a que se registraran. Se realizan estas aclaratorias porque ha habido un reventón de redes sociales que muchos han calificado de manipulación. Bueno, ya se verá. En todo caso, sobre esas primarias, ayer uno de los candidatos que participa, Enrique Capriles Radonsky, candidato que por cierto está inhabilitado por decisión administrativa de la Contraloría, pues decía que no hay un ambiente y eso está preocupando diversos factores de la oposición, porque el tema de los inhabilitados y el número de votos que consigan, pues es inquietante, porque si gana, como ayer comentábamos, un inhabilitado, ¿cómo participa en el proceso del año 2024? Porque tiene las puertas cerradas por el Consejo Nacional Electoral y por la sanción administrativa que pueda tener encima. Bueno, ha habido también cierto intercambio entre aquellos que piensan que si eso ocurriera, la forma de escoger, digamos, a otra persona que pudiera representar la propuesta unitaria de la propia plataforma. Así que es otro tema también controversial alrededor de estas primarias, ¿no? Así que estar muy pendientes en este sentido. Bueno, seguimos con otras informaciones. Hay una que tiene que ver con la educación, en este caso con la educación privada. Resulta que se elevó de manera notable la matrícula universitaria en los centros de educación superior privados en un 40%. Un observatorio que se dedica a hacer seguimiento y a investigar estos temas concluye que, bueno, también hace referencia a los costos de la educación privada, que también de manera significativa se elevan por el tema inflacionario. Pero lo más significativo o notable, repito, es que un 40% ha subido la matrícula. Las universidades, y eso lo hemos conversado acá en este mismo programa, han tenido que abrir nuevas carreras, han tenido que buscar espacios físicos en este caso, para poder crecer, porque frente a la realidad objetiva de la decadencia de la educación pública y sus dificultades y contratiempos, pues los que pueden llevar a sus hijos a la universidad privada lo están haciendo y por ello entonces sube esa matrícula. Vamos a otro tema económico petrolero, pero básicamente nos vamos a centrar en el tema de la producción. De acuerdo a informaciones internacionales que recogen agencias de noticias, la producción petrolera venezolana bajó en un 38% en el mes de agosto para ubicarse en 544.000 barriles por día. Esto por los contratiempos que registra Petróleos de Venezuela en lo que algunos llaman el licuado o la mezcla entre crudos pesados y extrapesados para poder entonces prepararlos y venderlos al mercado internacional. El pasado mes de julio, anterior a agosto, pues la producción, con el apoyo fundamentalmente de Chevron y de otras empresas, había subido a más de 800.000 y se generó un buen nivel de expectativa y de esperanza. Pero esta vez se reduce un 38%. No hay una información oficial todavía, es posible que en el día de hoy PDVSA o sus autoridades o voceros puedan ofrecer algunos detalles del por qué esta declinación en más de 300.000 barriles que tuvo en el mes de agosto pues la producción petrolera nacional. Atención a las personas que viven en la capital de la República. Este es otro tema. Bueno, los usuarios del servicio del transporte público, muy probablemente haya situaciones de conflicto que se avecinan. Ayer lunes hubo la reunión de las diferentes representaciones sindicales y acordaron una gran asamblea general para mañana en la sede de Fede Transporte en El Paraíso, en la capital, en Caracas, donde habrán de definir pues un consenso para elevar las tarifas del pasaje, para elevar el pasaje
que utilizan, que se cancela en las unidades del transporte colectivo. Dicen que es insostenible por razones inflacionarias, por razones de repuestos, por razones de decadencia del parque automotor del transporte colectivo y por diversas otras, y no pueden sostenerse. Si eso no recibe la decisión que tomen de aumentar las tarifas del pasaje, no recibe de alguna manera receptividad de parte del gobierno, muy probablemente puedan paralizarse las unidades. La situación, al parecer, de acuerdo a la versión de los dirigentes sindicales, es crítica y eso pudiera registrarse. Así que muy pendientes, hagan seguimiento, lo haremos nosotros desde acá, muy pendientes de lo que pueda pasar con el transporte colectivo después de la reunión de mañana, miércoles, de los diferentes gremios. Vamos a temas internacionales. Bueno, en este caso, comencemos por la situación de violencia de Colombia, el enfrentamiento que hubo, este fin de semana, por lo menos es la información que se maneja, incluso se habría extendido hasta el día de ayer los combates, donde al parecer, de acuerdo a la primera versión, murieron un enfrentamiento entre las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, que es el grupo armado que tiene mayor posesión de la zona como tal. Esto dejó un saldo de 16 personas muertas. 16 combatientes en principio, no se sabe si habría también población civil, pero es terrible la muerte y además el número de heridos que dejó todo esto, a pesar pues de los esfuerzos que se están haciendo a nivel del gobierno de Petro para lograr la paz. Ayer mismo informábamos que Petro había anunciado y se firmó el día sábado pasado un acuerdo, el día 2, con las disidencias de la FARC para iniciar un proceso de negociación para encontrar sencillamente las fórmulas de diálogo para detener la violencia. Sin embargo, el enfrentamiento entre grupos en armas, por diversas razones, lleva un saldo que acabamos, o a este saldo que acabamos de ofrecer. También desde Colombia tenemos que la controversial figura de Laura Sarabia, quien era la jefa del gabinete de Petro, que fue separada de su cargo, pues regresa al gabinete en otro cargo, donde juró frente a Gustavo Petro asumir responsabilidades. Esto ha levantado también debate intenso en la vecina Colombia, por lo que rodeó el caso de la salida de Laura Sarabia, también de quien era el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, etcétera. De esto reseñamos en diversas ocasiones las notas que llegaban pues a nuestras manos. También hay una información para muchos inquietante en el panorama mundial, es que va a haber una reunión este mes, al parecer, eso lo informan The New York Times y The Washington Post desde los Estados Unidos, una reunión entre Vladimir Putin y el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, uniendo esfuerzos, intercambio, en fin. Se habla que Rusia pediría material, de alguna material militar, ¿no?, para su guerra con Ucrania, y Rusia proporcionaría a Kim Jong-un pues tecnología y además detalles sobre la fabricación de armamentos. Así que bueno, esto es inquietante. Incluso algunos especulaban que Putin invitaría a Kim Jong-un a que se involucre a su país y a sus fuerzas armadas en unos movimientos militares o ejercicios militares conjuntos que se harían junto a China. Imagínense la tensión que genera esto en el mundo. Bueno, y en los deportes nos encontramos con que vienen las fechas FIFA, es decir, comienzan los procesos de eliminación para diversos torneos, entre ellos el Mundial 2026. Venezuela concentra a su selección vinotinto y disputará pasado mañana, el miércoles, en Barranquilla, Colombia, su primer partido frente a la selección del vecino país. Así que bueno, muy pendientes. Luego creo que el día 12... pero en Maturín, Estado Monagas, tiene el segundo partido contra la selección del Paraguay, en ese camino a ver si alguna vez Venezuela logra entrar a un mundial. Importantísimo sería, y ojalá sus jugadores puedan poner lo más intensamente de su integridad, por llamarlo de esta manera, para que se hagan buenos partidos y pueda en algún momento Venezuela clasificar. También otros países, no solamente en América, sino en otras partes del mundo, están en este proceso que comienza de cara a lo que será el Mundial 2026. Bueno, también tenemos información de los venezolanos en las grandes ligas, que siguen pues teniendo actuaciones realmente destacadas.